El tema de esta mañana, o con lo que voy a iniciar, es justamente con esto: la urgencia de sabernos varones y de empezar a vivir como varones. Repito, aquí me parece que ideológicamente o de alguna manera la percepción que tenemos es como que no hay urgencia para ser varones, como que podemos aplazar eso, ¿no? Como que los varones deben de comportarse como varones, los que están casados, los que tienen hijos, no sé, los que ya están trabajando, pero de alguna manera yo que tengo 14, 12 años, pues no tengo que comportarme como un varón, soy un niño, o estoy en la universidad, o estoy terminando la carrera, todavía no tengo responsabilidades, como que todavía me puedo dar el permiso de ser eso, de ser un niño. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es este tema: la urgencia de sabernos varones y comportarnos como tal, ¿vale? Entonces, si traen Biblia, abran en Jueces capítulo 3, versículo 31. Yo sé que aquí no necesitan traer Biblia, en su celular pueden buscar en cualquier navegador Jueces 3, 2.31, ¿vale? Entonces, Jueces 3, 31 es solamente un versículo el que vamos a estudiar, porque realmente es todo lo que dice el libro de los jueces de Samgar. Es un juez que estuvo entre Ahod y Débora. Seguramente Débora la conocen mucho más, la identifican mucho más. Es una jueza que fue una muy buena líder, que por cierto sirvió para darle valor a un hombre guerrero, famoso, renombrado, que se atrevió a decirle a Débora: no voy a la batalla si tú no vas conmigo. O sea, así como cobarde, poco hombre, o no sé cómo decirlo, se atrevió a decirle a una mujer como Débora: no voy a la batalla si tú no vas conmigo. Entonces, Samgar lo encontramos entre Ahod y lo encontramos entre Débora. Se dice muy poco, solamente este versículo, y más adelante hay otro versículo que lo nombra, pero no habla de él, habla de la situación que había en su contexto, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo, lo tienen ahí. Dice Jueces 3:31, déjenme ponerlo por acá, dice así: después de él fue Samgar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es todo lo que nos dice, es todo lo que vamos a estudiar en esta mañana. Repito, dice así: después de él fue Samgar, hijo de Arad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, él también salvó a Israel. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque me permites compartir con estos chavalos, algunos muy pequeños, otros ya más grandes. Te pido que me des la oportunidad de hablar con claridad a ellos, hablar lo que tú tienes para ellos, y lo más importante, inspirarlos a mover su voluntad, inspirarlos a hacer algo después de esto. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento y que nos dé también la capacidad de tomar decisiones. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Miren, entonces así se llama: la urgencia de sabernos varones y comportarnos como tales, o otro nombre que yo pudiera ponerles la historia detrás de una quijada. Ustedes no saben lo que es una quijada. En el texto bíblico que acabamos de leer, dice que este hombre llamado Samgar mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada. ¿Alguien sabe? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es una quijada? Nadie sabe lo que es una quijada. Una quijada es... ¿sí sabes? Bueno, es que mi otra versión también dice que es una vara para arrear bueyes. Sí, literal es una vara para arrear bueyes. Es un palo de 2, 3 metros, debe ser un palo muy largo, y tiene una punta de metal. Y de esa manera le pegaban a los bueyes para guiarlos hacia donde tenían que ir. Entonces eso es una aguijada. Entonces lo que nos dice es que este juez de Israel, los jueces de Israel son una especie de guerrilleros que Dios levanta para traer juicio al pueblo de Dios, también juicio a los enemigos de Dios, y dice que con una de estas aguijadas, o sea, para mí es bien importante, vean la magnitud, un palo de 2 metros, 3 metros, con el que le daban golpes a los bueyes. Con ese palo mató a 600 hombres de los filisteos, ¿vale? Pero empezamos, dice así, miren: todos conocemos a hombres y mujeres loables que nos inspiran. ¿Tienen a alguien que los inspire? ¿A alguien? Si no tienen a alguien que los inspire, encuentren a alguien que los inspire definitivamente. Hemos oído de exitosos que son fuera de serie y logran destacar en diversas áreas de la vida. Se comparten los alcances del éxito de ciertas personas para motivar a otros en la búsqueda del mismo éxito. Sin embargo, la pregunta con estos casos de éxito, ¿es tan sencillo como parece? O sea, ¿lograron lo que lograron así, de la manera tan sencilla como parece? Es decir, nos inspiramos y ya estamos listos para nuestras hazañas, porque ¿no les parece que eso es lo que ocurre a veces? Que vemos a un hombre exitoso, a una mujer exitosa, o a una persona exitosa, y parece que su historia fue fácil, o sea, parece que llegó bien fácil, que alcanzó eso, que logró eso, que logró emprender eso. Entonces la pregunta es,
sirve, o sea, esto de ser varón, esto de ser un hombre de Dios, ya nada más es inspirarnos y ya automáticamente, fácilmente me voy a convertir en un varón de Dios, o tiene que pasar algo más. En términos de éxitos humanos, parece que no. Seguramente ustedes, por su edad, conocen a Michael Jordan. ¿Sí saben quién fue Michael Jordan? Uno de los mejores basquetbolistas del mundo, deportistas incluso. En algún periodo quiso probar incluso en el béisbol. ¿Sí saben esa parte? Quiso probar en el béisbol. Bueno, es considerado el mejor en su rama y probablemente uno de los atletas más exitosos en la historia de todo el deporte. Su éxito trasciende el básquetbol y el ámbito deportivo. Fuera de este deporte, se considera incluso un gurú de los negocios. Y fíjense lo que dijo Michael Jordan respecto a su éxito, respecto a lo que él había alcanzado. Voy a citar textual sus palabras. Él dijo esto: quizás sea mi propia culpa, quizá yo te he llevado a pensar que era fácil, pero no lo era. También es probable que yo te haya hecho pensar que mis notables jugadas empezaron en la zona de tiros libres y no en el gimnasio. Quizá yo te haya hecho creer que todos y cada uno de los tiros que hice eran tiros de ganadores, o que mi juego estaba construido con destellos y no con fuego. Puede que sea mi culpa que no te hayas dado cuenta de que mis fracasos me dieron fortaleza, que mi dolor era motivación. Puede que sea mi culpa que no te haya hecho entender que mis victorias no se consiguieron en la cancha, sino en el gimnasio de entrenamiento. Lo que está diciendo él es que para llegar a ser lo que él fue, tanto en el ámbito del básquetbol como en el ámbito del deporte, de los negocios también, eso costó trabajo, eso costó dedicación, eso costó esfuerzo, eso costó pasión, y eso costó muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Sabemos de él que su historia con el básquetbol comenzó al ser rechazado del equipo escolar del baloncesto de su escuela. ¿Sabían eso? En la secundaria lo rechazaron del básquetbol y escogieron a otro que él dice que era peor que él, pero tenía una diferencia con él: su estatura. Entonces, en el gimnasio de la secundaria pegaron la lista de los que habían sido escogidos para la selección de la secundaria, y él no vio su nombre, y él cuenta que él salió llorando hacia su casa y que al no ver su nombre pues se deprimió, y él practicaba tanto, y lo que le motivaba para practicar tanto era recordar aquella lista. Cada vez que él se desanimaba o quería tirar la toalla, él recordaba aquella lista en la que su amigo, que él sabía que era peor que él, estaba, por la única razón de que era más alto. Entonces, eso fue lo que le motivó a él. ¿De verdad es solo cuestión de motivación? O sea, mi pregunta es, ¿de verdad es solo cuestión de motivación? No lo creo. Hay toda una historia detrás que dio luz al extraordinario deportista llamado Michael Jordan. Ahora bien, en asuntos de la fe, ya vimos que hay hombres destacables en la vida cotidiana, en la vida secular, y que ellos tienen un camino, que ese camino no siempre ha sido fácil. Es esfuerzo, pasión, dedicación, lágrimas, sufrimientos, fracasos, volverlo a intentar, etc. Pero en los asuntos de la fe, que son los asuntos importantes, tienen a alguien que los inspire, porque les repito, o sea, si no tienen a nadie que los inspire, les digo algo: encuentren a alguien. Y creo que sí tienen buenas referencias para inspirarse de alguien, ¿no? Ahí está el Paz, para que tengan una inspiración. Ahí están los consejeros, hay otros líderes, etc. Me parece que deberían de encontrar a alguien. Pero pasa lo mismo. O sea, ¿cómo te conviertes en él? ¿Se han preguntado, o sea, cómo llegó a ser San Gilberto, virgen y mártir? Así, virgen y mártir. O sea, ¿cómo llegó a ser? Porque ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que pasó en él? O sea, es porque prepara muchos sermones que San Gilberto, virgen y mártir, es San, y aparte virgen y mártir. Bueno, virgen ya no, ¿verdad? Pero sí mártir. Entonces, ¿cómo le hizo, verdad? No se lo pueden a pensar. Les digo algo: muchos jóvenes, me tengo que estar acá, ¿verdad? Muchos jóvenes me dicen, se han acercado y me han preguntado: ¿cómo llegaste a ser pastor tan joven? Yo empecé el seminario a los 15 años. El Paz Gilberto a los 19 años ya me había mandado a Chimalhuacán a sembrar la primera iglesia. Entonces me preguntan: ¿cómo es posible que hayas llegado a ser pastor tan joven? Les digo algo: o sea, fue bien difícil aquello. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa para que te conviertas en San Gilberto, virgen y mártir? Para ser ese hombre con un matrimonio exitoso, tan elocuente, tan sabio, tan guapo, tan correcto. O sea, ¿qué pasa? ¿No les pasa eso? ¿No les frustra? ¿No les frustra ver a alguien más y decir: ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ser como el Rulo?
que siempre anda con playeras de la selección. ¿Cómo llegar a hacer eso? O no sé, otro consejero, otro pastor, no lo sé. Entonces, en los asuntos de la fe deberíamos de preguntarnos también, ¿es suficiente una buena motivación, una potente inspiración o una genuina intención de ser relevantes? O sea, en los asuntos de la fe encuentro a alguien que me inspira, me motivo y ya con eso me convierto en el hombre que debo de ser, en el hombre que Dios piensa que debo de ser. Aunque leemos grandes historias en la Biblia sobre hombres y mujeres con correctas motivaciones, una inspiración genuina y con intenciones de dar glorias a Dios, parece ser que no fue todo. Parece ser que los héroes de la fe de la Biblia no se convirtieron en héroes de la fe solamente porque fueron inspirados o porque fueron motivados. El Evangelio de Mateo, abran Mateo capítulo 11, versículo 12, Mateo 11, 12. Quien me ayude a leerlo fuerte, ayúdenme. Mateo 11, 12. Quien lo tenga, póngase de pie y léalo así pero fuerte, así. Recuerden que estamos en un congreso de varones, que se note que somos varones. Vale. La Nueva Traducción Viviente dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Me encanta, gracias. La Reina Valera 60 seguramente dice otra cosa. Algunas traducciones le ponen: la gente valiente y decidida logra formar parte de él, del reino de los cielos. Pero la versión de aquel, ¿qué versión es? Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra que viene en el original, violentos. Esa es la palabra que viene en el original en Mateo 11:12. La palabra es violentos. Dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. ¿A qué se refiere con eso? Parece indicarnos que es necesario algo más que solamente motivación, genuina inspiración y una correcta intención. Y conste que cuando dice en la Reina Valera 60 dice valientes, en realidad la palabra en el original dice violentos. ¿Qué quiere decir? Es decir, los aguerridos, los apasionados, los que le ponen todas las ganas, los dispuestos a crecer, y todo esto bajo la premisa de Dios. Parece ser que lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 12 es que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los decididos, los apasionados, los que toman resoluciones, los que hacen algo, los que emprenden cambios. Y eso es justo lo que yo quiero decirles el día de hoy. Que convertirnos en varones de Dios no es algo que pasa cuando tienes un hijo. Convertirte en varón de Dios no es algo que pasa cuando ya tienes 2 años de trabajar. Convertirte en un varón de Dios no es algo que pasa porque pasó algo y te llevó a ser responsable en la vida. No. Convertirte en un varón de Dios es algo que tú buscas, que tú trabajas, es algo que tú intencionalmente haces de la mano de Dios y con su gracia para formarte en eso. Entonces, ya sé dónde voy, aquí, en la historia de la fe han habido más que solamente motivación, inspiración e intención buena de los héroes de la fe. Una vez más, en cada hazaña de fe parece ser importante entender la historia completa que hay detrás de cada vida y hazaña que nos inspira, con todos los matices que permitieron aquellas tremendas historias donde la gracia de Dios se magnifica. Pero repito, no podemos pensar en el rey David, o no podemos pensar en Salomón, no podemos pensar en los jueces de Israel, no podemos pensar en los patriarcas como hombres de los que en la noche a la mañana se convirtieron en lo que fueron. Debemos aprender a pensar en ellos con todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que Dios les permitió experimentar, todos los fracasos que tuvieron, todos los atinos que tuvieron, y cómo la gracia de Dios formó en David lo que nosotros conocemos como el rey David. Un hombre mentiroso, un hombre asesino, un hombre despiadado en muchas ocasiones, un hombre que no tenía control ni de su propia casa en muchas otras ocasiones, llegó a ser el hombre del que ustedes y yo ahora sabemos que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero eso que se convirtió, hay una historia detrás. Por ello el día de hoy leemos esta brevísima hazaña de uno de los jueces que Dios levantó para quitar la opresión de su pueblo. No se nos dice mucho, pero lo poco que encontramos en la palabra de Dios nos ayudará a entender cómo es que este hombre se volvió relevante en su tiempo y relevante para su pueblo. Se trata de Samgar, del cual ya lo leímos. Permítanme leerlo una vez más. Dice así: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y también él salvó a Israel. Sabemos poco de Samgar, pero conviene puntualizarlo. Sabemos poco de Samgar, pero conviene puntualizarlo. Miren, lo primero, parece ser que no era hebreo, sino cananeo.
De hecho, la palabra Samgar significa, o el nombre Samgar significa llamado extranjero, o al que le dicen extranjero. Hijo de Anat. Parecería también significar que el padre de Samgar fue un hombre llamado Anat. Por cierto, si ustedes estudian la cultura, Anat era una diosa pagana. Era la diosa de las relaciones sexuales, y era la diosa del amor, era la diosa de la cosecha, y era la diosa también de la fertilidad, etc. Era una diosa pagana. Sin embargo, como una diosa cananea de carácter violento, se llamaba Anat. Entonces, hijo de Anat podría significar dos cosas. Primero, que no era hebreo. Samgar, llamado extranjero, sabemos que no era hebreo. Número dos, tenía un trasfondo pagano. Su padre se llamaba Anat, el mismo nombre que tenía una diosa pagana. Además, es muy probable que Samgar se había convertido a Dios por la presencia de su pueblo en la tierra en la que creció. Esto resalta la gracia de Dios que alcanza a quien se identifica con Dios a través de la fe y la entrega. Así que, primer dato importante de Samgar, no era hebreo, muy importante, más adelante lo voy a decir por qué, entender que no era hebreo. Y número dos, tenía un trasfondo sumamente pagano. Su padre se llamaba con el mismo nombre que una diosa pagana, Anat. Una diosa relacionada, repito, con actos violentos, con actos promiscuos, orgías, entre otras cosas. Por cierto, la representación, si ustedes buscan Anat en el internet, la representación de Anat regularmente es de una mujer con cabezas de sus enemigos aquí, pero niños atrás de ella, cuidándolos. Esa es la representación de Anat. Es una diosa muy paradójica. Gracias. Tienes un punto extra. Tu calificación de hoy. Gracias. Perdón, soy muy... Gracias, hermano. Sí, mi mochilita, gracias. Entonces ya sabemos esto. Segundo dato que tenemos que entender. Se trata de un sencillo y común labrador de la tierra que posee un campo al que tiene que defender. Eso es lo que sabemos. Que sabemos que era campesino, que araba la tierra y que tenía animales que tenía que cuidar. Por eso tenía la guijada, porque era la misma guijada con la que él pues le daba dirección a sus bueyes. Sabemos eso. No es un guerrero, no es un militar, no es un estratega, no es así un hombre fornido como su servidor, así que está acostumbrado a pelear con fieras y que va al gimnasio. No es así, no es así. Era un simple campesino que tenía una guijada para poder golpear a los bueyes. Eso es Samgar, ¿sí? Piensen en él como, ¿qué será? Pues como un campesino. Piensen en un campesino y así era. Piensen, no sé, siempre traen sombreritos ¿de qué? De palma. ¿Qué más? No sé por qué usan camisas, pero se han visto que traen camisas y las traen como amarradas. Traen manta, o sea, imagínenselo así. Traían aquí su trapo, ¿no? Para secarse lo del sol. Así era Samgar, era un hombre sencillo. 3. Vivió en circunstancias peligrosas. En el capítulo 5 se nos habla también de él, y no de él, sino del contexto que había cuando Dios lo levantó como juez. Dice así, en la época de Samgar, es el versículo 6 y versículo 7 de Jueces 5. Dice así, en la época de Samgar y de Jael eran muy peligrosos los caminos. La gente andaba por las veredas angostas y los campesinos no podían cultivar las tierras. Ok, así que sabemos que Israel estaba duramente presionado por sus enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos que lo tenían asediado? Eran los filisteos. Otro dato importante. Ustedes y yo estamos acostumbrados a hablar de los filisteos y pensamos que los hebreos y los filisteos se conocieron siempre. No, de hecho, ahí les va la sorpresa. El primer enfrentamiento militar que hubo entre Israel y los filisteos es es Samgar matando a 600. Nunca antes habían peleado, nunca antes. O sea, los hebreos no habían conocido más que de oídas de los filisteos. Y es en este punto el primer contacto violento, bélico que tienen los hebreos y los filisteos. Y es a cargo de Samgar. No sabía nada de él. Ahora, tomen en cuenta esto. Primera de Samuel 13 nos dice que cuando los filisteos llegaban a un lugar, lo que hacían era retirarle a todos, espadas, escudos, arcos, lanzas, y todo lo que fuera de guerra. Primera Samuel 13 nos dice que lo único que les dejaban eran las aguijadas y las cosas para arar la tierra, no más. De hecho,
De hecho, en las batallas, en 1 Samuel 3, ustedes van a poder leer que dice ahí el texto que no había forjadores de armas. No es que no había, estaban ocultos. Los filisteos llegaban a una ciudad, tomaban una ciudad, despojaban de las armas y de los escudos a todos y nada más los dejaban con los instrumentos para arar la tierra y para ser campesinos. Solamente eso les dejaban. Ahora bien, el texto nos dice que los caminos estaban tomados, los campos eran saqueados y el pueblo respondió con miedo e infidelidad a Dios. Aquí está la situación. Ya no salían a las calles, a los caminos, ya no comerciaban, ya no cultivaban la tierra, a pesar de que tenían las herramientas para cultivar la tierra. El texto dice que ya no cultivaban la tierra, estaban desolados. Dejar de cultivar y ser como los filisteos parecía la estrategia más sabia para no sufrir en manos de sus enemigos. Este es el contexto en el que está el pueblo. Un pueblo despojado de sus armas. Un pueblo con un enemigo al que no conocen, pero es un enemigo sanguinario, muy sanguinario. Tan sanguinario que si ustedes han leído la Biblia, dice el Éxodo que cuando el pueblo los sacó de Egipto, los hizo desviarse de los filisteos. Si ustedes ven el mapa, desde el punto donde salieron a la tierra prometida, hubieran hecho cerca de 30 días de distancia. Pero Dios dice en su palabra en Éxodo que Dios les hizo rodear la tierra de los filisteos. Y literalmente dice que porque eran un pueblo de guerreros temibles. Y no quería que los hebreos se espantaran y se regresaran a Egipto. Eso dice Éxodo, ¿lo han leído? Así que es un pueblo sumido por un enemigo al que no conocen. Se les despojó de armas, se les despojó de escudos, se les despojó de todo para defenderse. Los tienen tan asediados que los caminos están vacíos. Los tienen tan asediados que prefieren ya no cultivar la tierra. Están así todos tranquilos, todos ahí con miedo, todos atemorizados, todos paralizados. Por cierto, dicen que el miedo te paraliza. Yo creo que no. Yo creo que el miedo no te paraliza. Se los compruebo muy fácilmente. Que te persiga un perro. Te juro que no te paralizas. De hecho, tan no te paralizas que te metes al mar y te estás ahogando y no te paralizas, ¿verdad? Nadie dice, ay, me va a dejar morir, tengo miedo. Todos, de hecho, ese es el problema, te ahogas porque no te paralizas. Si te paralizaras, podrías sobrevivir. Pero yo digo que el miedo no te paraliza. Lo que te paraliza es la desesperanza. Esa sí te paraliza. La desesperanza sí te provoca dejar de intentarlo. La desesperanza sí te hace quedarte quieto. La desesperanza sí te hace tirar la toalla. El miedo no, el miedo te mueve. Eso es lo que pasa con el miedo. Este pueblo estaba sumido en la desesperanza. Y ahí está un campesino, un llamado extranjero, con un trasfondo pagano. Su propio padre relacionado con el nombre de una diosa pagana, llena de sexo, pudor y lágrimas. Así se llama la película, ¿no? O sea, ese es el trasfondo de Samgar. Y a ese hombre Dios levanta para traer libertad a su pueblo. Finalmente, Dios usó un sencillo y común instrumento en la hazaña de Samgar. Una aguijada de bueyes. No una espada, no un arco, no una lanza, una aguijada. Se trata de un palo con una punta metálica que se usaba para picar a los bueyes y lograr que avanzaran o para guiar su dirección cuando se tiraban del arado. Eso Dios usó. Y si tuviera que agregarle algo aquí que venía pensando, ¿saben qué pasa? Ustedes y yo, o todos los cristianos, estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos de nuestra necesidad. O sea, nos relacionamos con Dios en términos de nosotros, de nuestra propia necesidad. Queremos que Dios luche en nuestras batallas. Queremos que Dios cumpla nuestras necesidades. Queremos que Dios haga su labor en nuestras vidas. No estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos de su reino, en sus propósitos. Lo que me encanta de Samgar es que él no lucha por sí mismo. Él lucha por los problemas de Dios. Ustedes y yo a veces no somos así. Si son un problema de Dios, que lo haga el pastor, que lo hagan los consejeros. Si es un problema mío, entonces me implica a mí. Vayan a 2 textos, a ver si los tengo por acá. Si alguien me ayuda, por favor. Sí, aquí están. Segunda de Crónicas 32:8. ¿Alguien lo tiene? Se pone de pie y lo lee fuerte, así. Segunda de Crónicas 32:8. Esa es la parte que nos encanta a todos los seres humanos. Es Dios luchando nuestras batallas. Ese es el Dios que sí nos gusta.
¿Alguien lo tiene? Segunda de Crónicas 32:8. Adelante, caballero. ¿Cómo te llamas? Recuérdame. Joel. Joel, adelante. Ah, tú sí tienes voz así, presidente. También acá, Vale. de yo portentoso, ¿eh? Bien. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas por nosotros. Las esperanzas de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Ok, ahí el texto dice, ayudamos y pelear nuestras batallas. Eso nos gusta a nosotros, hablar de Dios en términos de nuestras batallas. Pero miren este otro texto, Primera de Samuel 18:17. ¿Alguien lo tiene? Primera de Samuel 18:17. Primera de Samuel 18:17. 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Mared, mi hija mayor por mujer. ¿Estoy bien? Sí. Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Me encanta, porque dice, y pelees las batallas de Jehová. Esto es lo que me encanta, gracias hermano, y gracias por acá. Esto es lo que me encanta de Samgar. No peleó su batalla, peleó la batalla de Jehová. Y me parece que eso es lo importante en esto de convertirte en un varón de Dios. Un niño, veámoslo así, un niño solo pelea sus batallas. De hecho, en términos incluso psicológicos y del neurodesarrollo, los niños hasta los 12 años son sumamente egocéntricos. Por eso no comparten sus juguetes. Son sumamente egocéntricos. Cuando pasan a los 13 años hasta los 16 años, se supone que es la transición del egocentrismo. Y pasa a ser una transición del egocentrismo al narcisismo. O sea, hace que antes era envidioso, ahora soy narcisista. De los 13 a los 16. Es un súper. ¿Alguien está en ese periodo de 13 a 16? No. Ya te pasamos a molar, ya pasamos a molar aquí. Eso pasa en términos del neurodesarrollo. Hasta los 12 años es uno sumamente egoísta. De los 13 a los 16 pasamos del egoísmo al narcisismo. Por eso los adolescentes se dan cuenta que solamente se miran a sí mismos. Todo es ellos, todo es ellos. Es que yo tengo calor, es que yo tengo frío, es que a mí se me antoja. O sea, todo es en términos de ellos. Parece ser que toda la vida, parece ser que ellos son así como, ¿cómo se llama esa teoría del sistema solar? Son geocéntricos, ¿no? Sí, donde el sol era el centro de la Tierra, ¿cómo se llamaba eso? A ver, ¿quién estudió? Heliocéntrica. Heliocéntrico, o sea, son muy heliocéntricos, se creen el sol y que ellos todo gira alrededor de ellos. Y yo que quiero comer, es que yo tengo calor, es que yo tengo sueño, es que yo quiero ir a jugar fútbol. Así son de los 13 a los 16. Después, de los 17 a los 25. Aquí ya hay más. ¿Quién tiene, antes de decir que tiene? Levante la mano. De los 17 a los 25. En términos del neurodesarrollo, ahí es cuando el cerebro madura. Se supone que es en este periodo donde la parte prefrontal del cerebro termina de madurar. Para que me entiendan, la parte prefrontal del cerebro es la parte que se encarga de las decisiones lógico-razonales. Se supone que uno no puede tomar decisiones lógico-razonales antes de los 17 porque tu cerebro no está madurado. Es de los 17 a los 25 que madura esta parte. Por cierto, en términos de neurodesarrollo es verdad que las mujeres maduran más rápido. Ellas dicen que hasta los 23 años termina su maduración, los hombres hasta los 25. Entonces, si tú tienes 24 y te ves bien inmaduro, tienes esperanza todavía. Todavía tienes esperanza. Es verdad. La realidad es que las mujeres sí tienen un proceso de madurez más rápido que los hombres. Y si tú todavía, si ya tienes 25 y como que no has madurado, te doy mi tarjetita, podemos hablar. Aprovechando, te doy mi tarjeta, ven conmigo. Digo se supone, porque después de los 25, ustedes pueden ver seres humanos que siguen siendo igual de egoístas como un niño de hasta los 12 años. Y pueden ver personas mayores de 25 años tan narcisistas como un chavalo de 13 a 16 años. Y ustedes pueden ver personas mayores de 25 años tan inmaduras como aquel que su cerebro no se ha desarrollado entre los 17 y los 25 años. Aquí el punto, queridos jóvenes, es, hay cosas bien puntuales que hizo Samgar con las que quisiera terminar.
cómo él destacó como hombre en un pueblo sumido en la desesperanza. Miren, lo primero que les diría, para empezar a cerrar la parte práctica, número 1, querido joven, te recomiendo, se necesita tener un momento de ya basta. Creo que la transición de dejar de ser niño a ser hombre requiere de un momento de decir, ya basta. O sea, un momento en donde tú dices, ya, ¿no? O sea, como que ya chole, ¿no? De reírme por las mismas tonterías que se ríe un niño de 11 años. O sea, como que ya chole, ¿no? Anda, tener 26 y seguir diciendo, ¿cómo decían antes? Es de chile. O sea, ya chole, ¿no? Que estoy ahí en mi junta de trabajo y le digo a mi jefa, ya es de chile, es de chile. O sea, estoy hablando en términos de cosas bien superficiales, pero vamos ahora en términos de cosas mucho más importantes, trascendentes en la vida. O sea, debe de haber un momento en la vida donde uno dice, ya basta, ¿no? O sea, sigo tomando las decisiones como lo hace mi primito de 9 años. Es lo que se me antoja y es lo que quiero. Y ahí voy, pues que se me antoja y es lo que quiero. O sea, ya basta, ¿no? Creo que lo primero que necesitamos es tener un momento que yo le llamo el momento de ya basta. Les explico, miren. A diferencia del registro de otros jueces, no sabemos muchos detalles de Samgar. No se nos dice por ningún lado cuánto tiempo fue oprimido o cedido al pueblo. Tampoco se nos describe a detalle la situación y mucho menos se nos habla del beneficio que trajo su hazaña, en términos reales, para el pueblo. Sin embargo, sabemos que los enemigos controlaban los caminos y despojaban del cultivo a los que tenían tierras. Ello es relevante por una sencilla razón. Parece ser que Samgar tenía sus propias tierras y se vio perjudicado directamente por los filisteos también. Aunque sería útil saber por cuánto tiempo fue así, no nos dice. En otras opresiones sí se nos dice, durante 18 años los oprimieron, durante 9 años los oprimieron. Aquí no se nos dice, no se nos dice. Y saben que no importa si fue un mes, si fueron 2 años, si fueron 3 años. Aunque sería útil saber por cuánto tiempo fue así y entender a precisión el momento más alto del hartazgo que movió a las armas a Samgar, la verdad es que nos basta con saber que hubo ese momento en donde Samgar dijo, basta. No sabemos cómo fue. De hecho, la mayoría de los comentaristas no se ponen de acuerdo si mató a los 600 hombres en una sola sentada, o si fue en un tiempo progresivo donde fue matando filisteos, o si emprendió una caza de filisteos en un tiempo. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sé es que Samgar estaba en el lugar incorrecto, un lugar donde no era su pueblo, era un extranjero, con un pasado tormentoso, idolátrico. Era un simple campesino y arreador de bueyes, que en un momento de la opresión dijo, basta, no más. Agarró la guijada y empezó a matar filisteos. No sabemos si llegaron un día los filisteos y le dijeron, danos de tu cultivo, regálanos ese buey, mata tu buey y prepáranos alimento. No sabemos incluso si era casado, si tenía hijas, si violaron a sus hijas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en un punto de la opresión, si duró 1 mes, 1 año, 5 años, Samgar se vio a sí mismo y dijo, ya basta. Tomó una guijada y empezó a matar filisteos. Eso es lo importante. Ese punto medular, sin saber más detalles. Lo que a mí me interesa es ver que Samgar tuvo su momento, ya basta, y agarró la guijada y empezó a hacer lo que tenía que hacer, por su pueblo, por su familia, por sus tierras. ¿De qué va el ya basta? ¿De qué va el ya basta? ¿Cómo puedes entender tu propio ya basta? Querido joven, te lo digo bien práctico. Es el momento en el que abres los ojos y evalúas con sinceridad la vida que estás teniendo. Se echan fuera los disfraces, las justificaciones, las falsas esperanzas, las argumentaciones vacías, el tratar de tapar el sol con un dedo. Es el momento en el que abres los ojos y evalúas la situación en la que estás actualmente. Es ese momento, como dice, del hijo pródigo. Recuerda cuando se vio comiendo la comida de los mismos cerdos. Recuerdan que dice el texto bíblico, y entonces volviendo en sí. ¿Qué significa ese volviendo en sí? Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Querido joven, haz lo que quieras con tu vida, pero de verdad que oro a Dios para que tengas tu propio momento ya basta, donde mires las cosas que haces,
donde mires la vida que tienes, donde mires las decisiones que tomas, donde mires la forma en que estás llevando tu vida y digas, ya basta. En ese momento ya basta. Es el momento en el que reconoces que ya no puedes seguir así. Fue ese el momento en el que Samgar dijo, no más. No más los caminos destruidos. No más la gente con miedo. No más teniendo que trabajar para darle a estos filisteos desgraciados, malhabidos. No más. Es el momento en el que reconoces que ya no puedes seguir así. ¿Te suena eso? Reprobando la misma materia 6 veces. Y es dibujo. O sea, discutiendo con tus papás por las mismas cosas. Cambiando de trabajo porque es que no me valoran. Cada 2 meses. ¡Ya basta! ¡Sé un hombre! Luchando con las mismas cosas. Con los mismos pecados, con los mismos vicios de cuando tenías 14 años. Todos necesitamos un momento, ya basta. Es el momento en el que tomas la decisión de hacer algo más. Incluso en la incapacidad de emprender algo, tomamos la resolución de que en cuanto sea posible haremos algo. Fue en el momento en el que Samgar tomó la quijada y empezó a matar filisteos. Repito, no sé cómo. No sé si fue en 2 meses y se los iba encontrando y les daba. No sé si fue una emboscada. No sé si iba de 10 en 10. No nos dice el texto, ojalá nos lo dijera. Porque con un palo así, aparte de 2 metros, pues está medio... así como, ¿sí me entienden? Así como que así, ¿no? Y con eso los mataba. Yo digo, o sea, en el cielo. Lleguen al cielo, compadre. Crean en Cristo. Por favor, en el cielo. Estaría suave un día preguntarle, ¿no? ¿Cómo le hiciste con un palo? Así que les dabas de nalgadas y los rasgados. ¿Qué hacías? Porque era una quijada. Si ven imágenes de las aguijadas, no es un arma. Es como cuando piensas que alguien se mete a tu casa, ¿les ha pasado? Piensas que alguien se mete a tu casa y ¿qué agarras? Agarras una vez, les voy a contar esa. No tiene nada que ver, pero se lo quiero contar. No, sí tiene algo que ver. Soñé que se metían a robar al departamento donde vive mi esposa y yo. Entonces yo en mis sueños, yo le decía a mi esposa, no salgas. Escuches lo que escuches, no salgas. Yo agarré un paraguas. Salía yo en mi mente, es esos sueños donde tú te ves viendo hacia los demás. Cerré la puerta. No sé qué pasó porque enfrenté a no sé si eran 1 o 2, pero sí me acuerdo que en mi sueño yo vi que mi esposa salió. Le dispararon y la mataron. Yo recuerdo que corrí a ella, la levanté, la llevé según a un hospital, pero en mi mente era el mercado de la Constitución. Mercado de Constitución. De verdad. Yo en mi mente soñé que la estaba poniendo. ¿Han visto esas planchas de pollo que están con azulejo blanco? Yo la soñé que la ponía ahí y que ahí la iban a curar y que ahí se murió. Yo me desperté al siguiente día enojado con mi esposa porque le dije, te mataron por tu culpa. Te dije que no salieras, te lo dije, te lo repetí, pero siempre te repetí. De verdad que sí me quejé. Pero lo chistoso es que con un paraguas. Era una quijada. A menos que seas John Wick. Con una quijada no puedes hacer mucho. Pero es que lo importante de Samgar fue ese momento en donde él dijo, se acabó. Algo nuevo. E hizo algo. Con Dios es posible una mayor y mejor situación. Con Dios es posible una mejor vida. Con Dios, querido joven, es posible que conformes tu carácter, tu personalidad, a ser el hombre de Dios que Él planea de ti. No tienes que seguir siendo el mismo chavalo que se sigue riendo por las mismas cosas sin sentido y que toma todas las cosas con la ligereza que lo has tomado hasta ahora. En Dios puedes tener tu momento ya basta y empezar a tener convicciones diferentes, convicciones de hombre, anhelos de hombre, sueños de hombre, intenciones de hombre. Me parece que es la misma experiencia que enfrentó el hijo pródigo cuando, repito, se dice de él que volvió en sí. Querido joven, termino esta enseñanza diciéndote, deseo en Dios que tengas un momento ya basta, que sacuda tu conciencia y que mueva tu voluntad. Esa es mi oración. Que tengas tu propio momento ya basta, que sacuda tu conciencia y que mueva tu voluntad.
donde te des cuenta que ya no eres un niño, que no puedes seguir siendo un niño, que ya es importante madurar, que es importante tener convicciones diferentes, que es importante tener una perspectiva de Dios diferente a la de un niño. Ojalá tengas ese momento, ya basta. Puedas revolucionar tu vida. Porque en términos prácticos, Samgar revolucionó la vida de todo un pueblo. Es el primer enfrentamiento que los hebreos tienen con los filisteos. Es el primero. Y fue a cargo de un simple campesino. Segunda cosa. Se hace indispensable mover la voluntad. Cualquiera de nosotros seguro opinamos que Samgar realizó una tremenda enseñanza. Emprender una lucha contra 600 hombres no es un acto de todos los días, ¿verdad? ¿O sí? Tú peleas con 600 hombres todos los días. No, yo ayer me eché 400. O sea, no. El valor de la vida de este campesino no radicó en su capacidad de inconformarse, porque en términos prácticos fue su capacidad de inconformarse lo que hizo el cambio. Ni siquiera en su decisión de levantar la voz para no permitir más el saqueo de los filisteos. La inconformidad de este campesino movió su voluntad. Eso es lo importante. Se levantó y emprendió una lucha que terminó con 600 enemigos muertos. Te lo voy a decir en términos bien prácticos, querido joven. Algunos creen que la fe es la filosofía de no hacer y dejar que otro haga. Algunos piensan que la fe es eso que tú haces donde le pides a Dios y descansas en tu hamaca. Hay circunstancias en las que no puedes hacer nada, le tocan a Dios. Pero hay circunstancias, querido joven, que te toca a ti hacer algo. Hay circunstancias en las que a ti te corresponde hacer algo. Yo te lo diré de otra manera. Imagina los pretextos que pudo presentar Samgar. Primer pretexto: no tengo el armamento necesario. Cuando Dios me dé lanzas, espadas y armaduras, haremos algo. Segundo pretexto: no estoy preparado para eso. Cuando Dios me capacite para enfrentar batallas, me uno a la batalla. Y tercer pretexto: no puedo hacerlo solo. Cuando Dios levante a otros hombres, entonces yo voy a la batalla. Tres pretextos que pudo hacer Samgar. Tres. No tengo el armamento correcto, no estoy preparado para eso, no puedo hacerlo solo. Un cuarto pretexto: ni siquiera es mi gente, ni siquiera es mi pueblo. ¿Qué hago luchando por ellos? El principio es sencillo. Deja de poner pretextos y haz lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son los pretextos de un joven a su edad? Cuando termine la prepa, ahora sí ya voy a sentar cabeza. Ahorita ya, a partir del segundo semestre ya en la uni, ya ahora sí ya. Nada más. O sea, son pretextos que ponemos. Cuando entre a trabajar, ahora sí ya me voy a comprometer. O sea, es que esta chava, pues es mi novia, pero nada más es la del ratito. Ya la siguiente va a ser la buena y con ella sí voy a ser bien respetuoso. Ya con la siguiente sí, mira, verdad de Dios que sí. A ella sí la voy a respetar. Con ella sí no va a haber nada de nada y hasta el altar, como dice Dios. Eso es que se parecen a los pretextos que pudo haber puesto Samgar. Estoy solo, no es mi pueblo, no tengo armas, nos las quitaron los filisteos. Lo que yo te diría en este principio bien sencillo: haz lo que tienes que hacer. Sé más que un soñador, querido joven. Sé más que un joven con buenas intenciones. Atrévete a ser más sabio, prudente y con convicciones que el resto de los demás jóvenes. Con imaginar algo nuevo y diferente, no va a pasar algo nuevo y diferente. Discúlpame, si solamente deseas tener una familia distinta y aportas al desastre que hay en tu casa, no eres distinto a los demás. Si solamente sueñas con ser algo provechoso en la vida para Dios, no eres más que un soñador. Ponte a hacer algo. Te lo pongo más práctico. Debes orar más, hazlo. Debes pedir perdón a tus papás, ve y pídeles. Debes dejar algo en tu vida, ¿qué esperas? ¿Qué esperas en dejarlo? Debes comenzar nuevos hábitos, esfuérzate. Debes conectarte más a la iglesia, deja de poner pretextos. Debes trabajar más, deja tu flojera. Debes de hablar con alguien, hazlo de inmediato. Necesitas pedir ayuda o consejo, aquí tienes consejeros. Debes ir al médico, ¿qué sigues haciendo aquí? Debes ser mejor empleado o ser mejor estudiante, alístate de inmediato, prepárate. Dios está contigo, haz lo que te toca hacer y Él se encargará del resto. O sea, perdón. Cuando yo recibí de Dios la intención en mi corazón de ser pastor, yo me la tomé muy en serio. Recuerdo que tenía como 17 años
y yo ya estaba leyendo libros de problemas matrimoniales. Yo decía, ¿por qué? O sea, me leía eso de, hay uno que se llama La Última Oportunidad. Está muy bueno, por cierto. Así, de verdad. Yo, de verdad, ya después de 11 años de pastor y de un chorro de consejerías, yo digo, te da mucha luz. ¿De quién es ese? Creo que es de Carlos Cuauhtémoc. Es un gusto culposo. Porque el tipo es medio chafa. Pero ese libro me gustó. Me leí La Última Oportunidad de Carlos Cuauhtémoc. Ustedes pueden verme ahí en la micro a los 17 años, saliendo de aquí, porque aquí estudié, de la prepa, leyendo La Última Oportunidad, de ahí llorando. Porque la engañó. Desgraciado. Poco hombre. Leí un libro que se llamaba La Adicción Sexual. Es de las cosas más vergonzosas que he leído. Porque yo iba en el pecero, iba agarrado, y entonces la gente veía que decía la adicción sexual. ¿Y saben qué hacían las personas? Se alejaban. De verdad que pasaba eso. Si no, vamos a hacer un trato. Se los presto y léanlo en el transporte público. Van a ver que eso es real. La gente se alejaba de mí. Pero después, ¿saben por qué yo leía de matrimonio y por qué yo leía cosas que yo no estaba enfrentando? Porque yo decía, si Dios me llamó a ser pastor, no me llamó a ser pastor para empezar a hacerlo en 10 años. Me empezó a ser pastor para empezar a hacer algo desde ya. Y tenía 15 años. No sé qué Dios ponga en tu corazón respecto a qué tipo de hombre vas a ser. Cómo vas a formarte como un hombre. Pero lo que Dios ya puso en tu corazón, debes empezar a vivirlo desde ya. No esperarte después. No esperar, no, ya cuando termine la uni, ya ahora sí con Dios, voy a... Nada, desde ahora. Haz algo, querido joven. Quiero terminar con la última. Se requiere que estemos dispuestos a emprender lo difícil. El valor se muestra a través de acciones decididas. Muchas veces anhelamos cambios o una situación diferente, pero no hacemos nada para alcanzarlos. Decimos un día, pero ese día nunca llegó. De alguna forma creemos que ser valiente implica ser en exceso prudentes y no hacemos nada, pues esperamos las condiciones adecuadas y creemos que se trata de aguardar hasta que todo esté debidamente acomodado. Repito, el problema que tenemos es que creemos que para hacer cambios en nuestra vida tenemos que aguardar hasta que todo esté debidamente acomodado. O sea, pregunta, si Samgar hubiera esperado hasta que todo estuviera medidamente acomodado, ¿alguna vez se hubiera librado de los filisteos? Nunca, 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 jamás. Y es que no consistía en el contexto, consistía en su voluntad. Me frustra que a veces los seres humanos queremos esperar el momento correcto para hacer las cosas correctas. Querido joven, las cosas correctas se hacen en cualquier momento. En cualquier momento se hacen las cosas correctas. Y de hecho eso es parte del perfil de un varón de Dios, hacer lo correcto en cualquier momento. Decido hacer lo correcto en cualquier momento, aunque no sean las condiciones adecuadas. No respeto a mi papá hasta que me trate bien. Lo respeto incluso aunque me trate mal, porque en esto consiste ser cristiano. No empiezo a ser honesto hasta que me vaya bien y tenga lo suficiente para vivir. Empiezo a ser honesto en este momento de escasez, porque entiendo que Dios me va a prosperar. Eso dice su palabra. No esperes el momento adecuado, porque querido joven, el momento adecuado para tomar decisiones en tu vida, el momento adecuado para buscar ayuda porque no sales de tu depresión, el momento adecuado para buscar ayuda porque tienes una ira que no logras controlar, el momento adecuado para buscar ayuda porque tienes un problema de adicción sexual. No es cuando todo esté acomodado, querido joven. Hazlo, incluso si las condiciones no son las adecuadas. Repito, me encanta Samgar. No sabemos cuánto tiempo fueron oprimidos, pero no era el momento correcto. Pero él decidió decir, basta. Tomó la quijada y empezó a matar filisteos. Me pasó para casarme. Yo no le creo a los que dicen que se casaron bien seguros. Estaba seguro así completamente, hermano. Ya dije que no le creo, pero yo no estaba seguro. De verdad, yo no estaba seguro. Aquí hay otros casados, no les voy a preguntar. ¿No están sus esposas? Contéstenos. Ahora que si estuvieran. Aquí sí pueden hablar, hermanos. Sí. Yo no estaba 100% seguro de querer casarme ya. Estaba seguro de que era ella.
Estaba seguro de que era el plan de Dios, es el plan de Dios para mi vida eso. Pero de hacerlo ya no estaba seguro. Lo que hice fue tomar la decisión y hacerlo. Lo mismo, tenía 19 años cuando el padre me mandó a Chimalhuacán a sembrar la iglesia. ¿Usted cree que yo estaba bien seguro? Voy a ir, salvar personas, rescatar gentes, hombre, así como los apóstoles, sacar endemoniados, y camina, le voy a decir al paralítico. Y no estaba seguro de nada, pero sabía que era lo que Dios quería. Y con la convicción que da la ignorancia, le dije al pastor, sí. Si Dios lo ha indicado, hazlo. Si Dios te lo ha dicho, hazlo. Si Dios te lo pide, pídelo. La recompensa de escoger lo difícil es la oportunidad de estar en primera fila. Escucha esto, la bendición, la recompensa de escoger lo difícil es la oportunidad de estar en primera fila. Es de ser testigo de primera mano de lo que Dios es capaz de hacer. Eso es la bendición. En primera fila se ve lo que en ninguna otra fila se ve. Aquí estos chavalos, por ejemplo, ya los bañé de escupitajo. De verdad, en primera fila se ve lo que en ninguna otra fila se ve. Andar a la segura no hubiera permitido a Pedro caminar sobre el agua, porque lo juzgamos un chorro al pobre Pedrito. Pobre Pedrito, no, que el bocón y que el otras cosas. La verdad es que somos bien duros con Pedrito. Pero a ver, ¿ustedes hubieran bajado? ¿Por qué él bajó? Yo tal vez ni bajo. Es más, veo que es un fantasma y me meto. O sea, el Pedrito bajó de la... Somos bien duros con él. No, es que se hundió, qué bárbaro, falta de fe. Hasta todos nos atrevemos a decir, el secreto está en no dejar de mirar a Jesús. Ese es el secreto. Ah, qué fácil, ¿no? Qué fácil, no dejar de mirar. Ah, pues era eso. Te hubieras dicho, no dejes de ver a Jesús y ya. En términos prácticos, no es tan fácil. No es tan fácil como cuando te dicen que ya no tienes trabajo y no hay mucho en tus ahorros. A ver, deja de mirar, a ver, aplícalo ahí. No dejes de mirar a Jesús, no dejes de mirar a Jesús. Pues sí, pero ¿y tu cartera? ¿Cómo le hago para no ver la cartera? Yo soy como AMLO, nada más traigo 200 pesos. Es mi inspiración. Eso no es tan fácil. Pero ¿sabes qué? Obedecer a Dios, aunque todo sea difícil, te pone en primera fila. Y querido joven, estar en primera fila te hace ver lo que nadie más vio. Piensen en otro caso. Saqueo. ¿Recuerdan? Cantaron. ¿Cuántos estuvieron aquí en la escuelita bíblica de niños? Están desde niños, ¿sí? ¿Se saben? Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿No se lo saben? No, pues no. Y cuando Jesús a la aldea llegó, a un sicómoro subió y le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque a tu casa... ¿No se la sabe? La vamos a cantar ahorita. Saqueo era un chaparrito odiado por la gente, pero para estar en primera fila se atrevió a hacer lo difícil, subirse a un árbol para presenciar la presencia de Jesús y vio lo que nadie vio, porque el Señor le dijo, bájate de ahí y a tu casa voy a ir. Quisiera terminar diciéndote esto. Ser varón de Dios, convertirte en un varón de Dios, implica a veces hacerlo, tomar las decisiones adecuadas, hacer las cosas adecuadas, decir las cosas adecuadas, negarte a las cosas adecuadas, incluso cuando las condiciones no son las adecuadas. Tú podrás decir, pero ¿cómo le digo a mi grupo de amigos, estando en la universidad, y que nos proponen probar la cocaína? ¿Cómo le digo ahí delante, hay otros 4 que son mis amigos, cómo les digo yo no? Eso me pasaba a mí en la universidad. Yo estaba en la UDLA y a mí me gritaban, se burlaban de mí, me gritaban, preacher, preacher. Era una burla. Recuerdo que una vez me invitaron a un debate respecto a la ideología de género y fueron unos desgraciados, porque era el único con una posición diferente y eran 15 más. Parecía eso un interrogatorio y un ataque. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué onda con lo de tu sexualidad? Yo siempre les decía que me iba a guardar hasta el matrimonio, lo hice.
Si ustedes creen que esos casos son así, raros, atípicos, no, eso es broma, todos en la iglesia tienen relaciones sexuales y nada más que lo ocultan, pero nadie puede. Querido joven, yo sí lo hice. Te lo digo no con orgullo ni por nada, te lo digo para que tengas ánimo de que sí se puede hacer, sí se puede obedecer a Dios y sí se puede disfrutar la plenitud de la relación sexual con tu esposo. Yo ni soy menos fértil, ni estoy acomplejado porque nunca tuve relaciones sexuales con otra persona, las disfruto plenamente con mi esposa. Cuando yo le compartía a mis compañeros de la universidad mi posición respecto a las relaciones sexuales, no me bajaban de dos cosas, de maricón, perdón que use esta palabra peyorativa, pero ellos lo usaban para mí, de maricón, o de que no podía, lo voy a decir así, más livianito, o no puedes. Y ahí es cuando en el momento más inadecuado, yo tenía que ser un hombre y decir, sí puedo, y me gustan las mujeres, y decido no hacerlo. Cuando estábamos en una casa con los amigos, y entonces ellos sacaban botellas, ahí en ese momento de presión social, el momento más inadecuado, es cuando yo tenía que tomar la decisión de decir, les agradezco, pero yo necesito irme porque no me siento cómodo con esto. Si tú estás esperando tomar las decisiones correctas, lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, lo que debes de decir, cuando haya condiciones correctas, discúlpame. Va a tardar mucho en formarse la madurez que Dios quiere. Porque veo yo a José en una condición donde una mujer quería tener relaciones sexuales con él, y él se atrevió a decir no, y salió corriendo en el momento más inadecuado. Y veo otro tonto como David, mirando desde su balcón a una mujer desnuda, pregunta sobre ella y le responden, o sea, es un malvado con culpa, porque él pregunta sobre ella, y le dice, Betsabé tiene esposo, y la manda a traer, y mandándola a traer concibe el adulterio. ¿Cuál es la diferencia entre José y David? Los dos estuvieron en situaciones no adecuadas. La decisión fue el carácter. Samgar tuvo el carácter. Tú debes de tener el carácter. Si estás esperando las condiciones adecuadas para hacer lo correcto, para decir lo correcto, para emprender lo correcto, para formar tu carácter, para formarte en un varón de Dios, querido joven, difícilmente va a estar el momento adecuado. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Hazlo. 3 cosas te dije prácticas. Deseo de todo corazón que tengas tu momento y ya basta. Si no lo has tenido, oro a Dios para que lo tengas. 2. Deseo a Dios para que entiendas lo importante que es dejar de soñar nada más y emprender tu voluntad hacia lo que sabes que Dios quiere para tu vida. Y 3. Deseo de todo corazón, de verdad deseo en Dios, que dejes de justificarte y que dejes de decir que estás esperando el momento adecuado. Si necesitas terminar a tu novia, termínala ya. No va a haber un momento adecuado. Te lo digo más práctico. Si necesitas bloquear páginas de internet, bloquealas ya. No va a haber un momento adecuado, querido joven. Si necesitas dejar de juntarte con amigos, déjate de juntar con esos amigos. Corta la relación ya. No va a haber un momento adecuado. No, es que estoy buscando cómo decirle a mis cuates para que no se sientan. Neta. Estando aquí, y ahora sí me callo con esto. Estando aquí, fue la etapa más desastrosa de mi vida. Aquí en cuarto de preparatoria. Yo estaba aquí haciendo locuras. En esto que entré con el hermano Miguel, le decía, ay, ahí, y me acordaba. Pero cuando llegó un punto en cuarto de preparatoria donde yo me senté con mi papá y le dije, cámbiame de escuela. Porque si me dejas ahí, no sé hasta dónde voy a llegar. No esperé el momento más adecuado. No, déjame terminar el ciclo escolar para no perder mangos. Me estaba haciendo las cosas mal. Necesitaba ponerle un alto. Te deseo eso, querido joven. ¿Podemos orar? Nos podemos poner de pie. Señor Santo, gracias. Bendice a este grupo de jóvenes, Señor. Que este primer contacto con tu palabra el día de hoy les inspire algo y algo haya hecho en sus corazones para tomar decisiones. Te pido que en los 2 tiempos restantes les inspiren todavía más y confirmes lo que ya has dicho a sus corazones. Señor, que todos los que estamos aquí nos podamos convertir en varones de Dios. Y para eso ya entendimos. Necesitamos un momento de decir basta, un momento de tomar decisiones y un momento de dejar de poner pretextos. Y en el momento en el que estemos, hacer lo que tenemos que hacer.
los pongo en tus manos, Padre. Que también la comida, que las risas, el juego, los deportes, también toquen su corazón. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.